Todos hablamos de las elecciones de Estados Unidos, todos hablamos muchísimo sobre el resultado, pero ¿cómo funciona esa estructura electoral estadounidense para poder llevar al próximo presidente de este país a vivir 4 años en la Casa Blanca, que son los colegios electorales, que por ejemplo son 538 personas que tienen el poder y el deber de designar entre Joe Biden y Donald Trump este año? Para hablar de eso tenemos a María Isabel Puertas. Ella es politóloga venezolana, profesora universitaria, doctora en ciencias sociales, y nos va a explicar cómo funciona esta estructura por dentro. María Isabel, ¿cómo le entramos a este tema de las elecciones de Estados Unidos para entenderlo y poder analizar qué es lo que va a pasar durante la jornada electoral? En principio no es una elección directa. Sigue siendo una democracia representativa porque la gente elige a unos representantes, pero no es un voto directo porque el elector en Estados Unidos escoge como un intermediario que es ese elector que forma parte del colegio electoral. Por eso es que es una elección indirecta. Y funciona solamente para efectos de elegir al presidente de la República. Porque, por ejemplo, si tú vas a elegir a tu congresista, a tu representante o a tu senador, es un voto directo. El día de la elección, tú vas a escoger al presidente y al vicepresidente. Tú estás votando por ese partido. Si bien tú estás expresando tu voluntad de votar por esa dupla, ¿verdad? Ese voto no va a ir directamente a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un grupo de electores que representan a tantos representantes, congresistas y senadores, que son 2 por estado, tenga el estado. Ese es el número de electores que van a estar en ese colegio electoral votando por un partido o por el otro, dependiendo de quién saque más votos en el estado. Entonces, por ejemplo, yo estoy en Florida. La gente en la Florida va a votar por 29, porque esos son los votos electorales. Ellos van, votan por Trump, votan por Biden. El que saque más votos es el que va a tener a esos electores. Ellos son los que se van a reunir a mediados de diciembre a votar realmente. Es ahí cuando se produce la elección, porque una vez que ellos reciben el mandato de la gente que votó, ellos van a esa reunión, que no es una reunión realmente, es simplemente decir, ajá, esta fue el resultado, y ese resultado, una vez que se tiene, pasa a enero. El 6 de enero se reúne el Congreso, se inician las sesiones y ellos revisan toda la tabulación, todo eso y certifican la elección. ¿Qué ocurre cuando uno de los electores no vota por lo que decidió la mayoría y vota por el candidato contrario? La Constitución no los obliga a votar por el candidato por el que votaron quienes le dieron esa misión. Recordemos que en el 2016 hubo un elector de Hillary Clinton que no votó por ella. Algunos estados han estado trabajando desde el punto de vista legislativo, porque hay que recordar que las elecciones en Estados Unidos no son federales, no es un asunto federal. Cada estado tiene sus propias leyes, sus propias reglas. Hay estados donde los multan, porque realmente la Constitución en eso es muy laxa, porque no lo tipifica, no establece que tiene que obligatoriamente votar por el que el voto del estado decidió. Pero el asunto es que eso no es lo que ocurre generalmente. Eso es muy extraño que pase. Además de que la gente está confiando en que si está votando por alguien, que es el candidato, no el elector, porque la gente no está votando por el elector, la gente está votando por el candidato, Trump, Biden, e inclusive Pence y Harris. O sea, tú votas por ellos, este es un intermediario nada más. ¿Quiénes son esas personas que conforman el colegio electoral? ¿Cómo es designada? ¿Qué credenciales debe tener esa persona para que conforme, para que sea parte de esta estructura? El presidente los designa. Por ejemplo, en 2016, Clinton era era un elector. Puede ser un miembro de gabinete, un miembro del partido a nivel directivo. En fin, eso es simplemente una persona de la confianza del candidato y obviamente con vínculos con el partido. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema que es representativo, pero de elección directa. Yo voté por ti, tú sacas ese voto y eso es.
El problema de una elección indirecta es que hay un intermediario, pero realmente el problema es que aquí el voto popular se concentra en esos votos electorales del colegio electoral. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes que saques la mayoría de los votos en términos de la población que acudió a votar, de la población registrada que efectivamente logró votar. Pero el problema es que si el candidato no saca la mayor cantidad de votos electorales, puede perder, como pasó en el caso de Hillary y en el caso de Al Gore. Hay estados que parecieran van a definir la contienda electoral, inclusive los candidatos han puesto más o menos peso de su campaña en estas regiones. Cuéntanos cómo funciona esto. Hay como una especie de default, que el Partido Republicano tiene unos estados que son seguros, que eso no los va a ganar el Partido Demócrata y viceversa. El Partido Demócrata tiene unos estados que no los va a ganar el Partido Republicano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los swing states, que son esos estados que votan con uno y otro dependiendo de quién es, que fue lo que pasó con Trump. Cuando Hillary no logró Pensilvania, Wisconsin y perdió Florida, ahí no había nada que hacer. ¿Por qué? Porque Florida nada más tiene 29 votos. Pensilvania tiene 20. O sea, imagínate, California tiene 55. Ya por ahí hay una ventaja. Pero ¿qué pasa? Si tú lo que tienes es puros estados que dan poquitos votos, te va a costar mucho llegar a 270, que es lo mínimo que necesitas para ganar. Entonces, por eso es factible que si no tienes los estados que te aportan más votos, pues podrás ganar el voto popular, pero no vas a ganar el colegio electoral, los votos del colegio electoral, que es lo que te elige. A diferencia de nuestros países, Estados Unidos no se paraliza el día de las elecciones. De hecho, este martes 3 de noviembre de 2020 es un día laborable como cualquier otro. Para esta fecha ya muchas personas habrán votado con el voto adelantado o por correo. Cuéntanos cómo es posible que el ciudadano estadounidense vote por correo, envíe su voto a través de esta institución pública y confíe en que ese correo va a llegar a donde tiene que llegar y su voto va a ser contado. ¿Desde cuándo ocurre esto en Estados Unidos? No sé si antes, pero sé que en la guerra civil se votó por correo y se votó normal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, este es un país que ha estado presionado por las circunstancias. Entonces, por ejemplo, esta es una población electoral de 239 millones de personas. Imagínate 239 millones de personas votando todos el mismo día. Es una cuestión también de ser más pragmático en términos de permitirle a todo el mundo votar. El voto por correo pienso yo que es algo sagrado, primero porque aquí el servicio postal, con la excepción de lo que vimos este año, el servicio postal aquí siempre ha sido visto como una institución confiable, seria, que jamás va a manipular y a poner en peligro no solamente el correo, sino la voluntad de la gente en lo que se refiere al voto. Segundo, que todo eso tiene sus controles. Por ejemplo, tienes los trackers para seguirle, igual que cualquier pieza de correo que tú tengas. Tú la puedes ubicar dónde está, cuándo salió, cuándo llega. Entonces hay muchas medidas de seguridad para evitar que el voto del ciudadano sea extraviado. Vamos a decir extraviado para no decir que hay manipulación ni fraude. Pero también está el votar temprano, que para nosotros, los que venimos de países donde se vota un solo día y ya no hay más, es inclusive más extraño, porque estamos hablando, Carolina del Norte empezó a votar, creo que fue en septiembre. Hablemos de resultados. ¿Cómo se cuentan los votos en Estados Unidos? En Venezuela, por ejemplo, hay sistemas automatizados con software que te ayudan a contar votos en cada estado, pero ¿cómo ocurre ese proceso una vez se cierran las urnas en este país? Hay unas particularidades que dependen de las leyes de cada estado. Hay estados donde tú puedes comenzar a contar los votos antes de la elección. Por ejemplo, yo estoy en Florida, aquí ya se están contando los votos. ¿Por qué? Porque aquí la gente vota mucho por correo. Es más factible que aquí una persona en la Florida vote por correo que vaya a votar en el lugar. Una diferencia. Nosotros, en mi caso, en Venezuela teníamos muchísimos centros de votación. Aquí no es así, aquí son, en eso hay más austeridad.
pero es porque también hay muchísimas ventajas y posibilidades de votar que no es necesariamente presencial. En otros estados van a comenzar a organizar las boletas porque en algunos estados hay formas de contarlo, como tú dices, con máquinas, en otras no, en otras es manual. ¿Por qué? Porque son estados más pequeños, la población es menor, entonces no tienen que hacer esa inversión en sistemas. Esos estados generalmente esperan que terminen las elecciones para empezar a contar. Pero recuerda que está el voto por correo y está el voto que viene del exterior, que ese es generalmente el voto de los militares, el voto de los americanos que viven en el exterior. Entonces esos tardan en llegar. Esos no se cuentan todavía. ¿Cómo harán la noche de este 3 de noviembre para que se conozca el ganador de esta contienda electoral? Eso aquí no se estila. Okay. Aquí Florida quizás sea el primero porque Florida cuenta los votos antes. Para mí fue un completo placer ayudarles y ayudarme a entender la estructura electoral de Estados Unidos. Gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en la próxima.